Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Álvaro y en este video vamos a desarrollar nuestro tercer ejemplo del cálculo del momento de inercia en una sección compuesta. Como podrán darse cuenta, la sección compuesta la tenemos por acá. El detalle está en que en nuestra sección ahora tenemos un agujero interior. Por lo tanto, vamos a ver cómo es que vamos a proceder cuando tengamos ejercicios de este tipo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que para calcular nuestro momento de inercia en una sección compuesta vamos a utilizar el teorema de Steiner, ¿no? O también se le conoce como el teorema de los ejes paralelos, ¿sí? Entonces, como sabemos, lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra sección en figuras planas conocidas, ¿no? Que las más comunes son las que tenemos por acá, ¿no? Entonces, tratamos de dividir siempre de la forma que nos sea más conveniente. En este caso, está claro que vamos a dividir nuestra sección en un triángulo, en un rectángulo y en un círculo, ¿verdad? Recordemos que el círculo es un espacio vacío que está en el interior de nuestra sección. Ahora, para utilizar nuestro teorema de Steiner, necesitamos conocer la inercia de cada una de estas figuras en la que hemos dividido nuestra sección. Entonces, vamos a recordar rápidamente las fórmulas que vamos a utilizar para calcular la inercia en cada una de estas figuras, ¿sí? El momento de inercia respecto al eje X para un rectángulo o un cuadrado va a ser igual a la base por la altura al cubo sobre 12. El momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual a la altura por la base, esta vez elevada al cubo, sobre 12. ¿Sí? Ahora, para el triángulo, el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual a la base por la altura elevada al cubo sobre 36. El momento de inercia respecto al eje Y de nuestro triángulo va a ser igual a la altura por la base elevada al cubo sobre 36. ¿Sí? Y ahora finalmente el momento de inercia para la circunferencia o para el círculo. El momento de inercia del círculo es igual en el eje X que en el eje Y, ya que como la única variable que interviene en nuestra fórmula es el radio, entonces nosotros sabemos que el radio en todas las direcciones de un círculo es el mismo, ¿no? Por lo tanto, el momento de inercia será el mismo en cualquier dirección, ¿sí? La fórmula del momento de inercia para el círculo es igual a pi por el radio a la cuarta sobre 4. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a desarrollar nuestro ejercicio. Otra cosa que nosotros debemos recordar es que previamente para el cálculo del momento de inercia de nuestra sección debemos calcular la ubicación de nuestro centro de gravedad o centroide para nuestra sección, ¿sí? Este procedimiento se desarrolló en un video anterior donde se explica paso a paso cómo es que se debe calcular la ubicación de nuestro centro de gravedad, ¿sí? Como ya sabemos, vamos a utilizar nuestro teorema de Steiner para calcular el momento de inercia. Otro dato muy importante que nosotros debemos conocer es el área de cada una de las figuras en las cuales hemos dividido nuestra sección, además también la coordenada en X y en Y del centro de gravedad de cada una de estas figuras, ya que, bueno, independientemente del centro de gravedad general de toda la sección, cada una de las figuras en las cuales hemos dividido nuestra sección también tienen un centro de gravedad, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos conocer esas coordenadas. Como les vuelvo a repetir, en un video anterior donde calculamos el centro de gravedad general para toda la sección, también calculamos estos datos que son necesarios ahora. Bueno, si tú desconoces cómo es que se calculan estos datos, bueno, te invito a ver el video anterior para que tengas una idea más clara, ¿no? Por acá te va a estar apareciendo una imagen, le das clic y vas a poder ver el video anterior en el cual calculamos el centro de gravedad para nuestra sección, ¿sí? Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar con nuestro ejercicio, ¿sí?
La inercia del cuadrado la acabamos de ver anteriormente. Voy a poner las fórmulas por acá ya que las vamos a necesitar. Lo mismo que la inercia del triángulo y la inercia del círculo, ¿verdad? Bueno, primero vamos a calcular la inercia respecto al eje X. ¿Sí? Entonces vamos a empezar primero con nuestra figura número 1, que es el rectángulo. ¿Sí? Entonces ponemos por acá la inercia respecto al eje X de la figura 1 va a ser igual. Primero, nuestro teorema de Steiner nos dice que debemos calcular la inercia de la figura, ¿no? Vamos a utilizar entonces esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces sería la base sería esta, sería 30, ¿no? Por la altura es 20 al cubo sobre 12, más el área, ¿sí? El área de la figura 1 es 600 por esta distancia, ¿no? Esta distancia es la que separa el centro de gravedad general con el centro de gravedad de nuestro rectángulo, ¿sí? Bien, entonces para calcular esta distancia, bueno, la distancia desde este punto a este punto en el eje Y vendría a ser esta, ¿verdad? La distancia de 1. Entonces para calcularla vamos a utilizar estas coordenadas, ¿sí? Entonces la coordenada en Y de la figura 1, ¿sí? Como podrán ver, es toda esta altura. Para nosotros calcular la distancia que separa el centro de gravedad general con el centro de gravedad del rectángulo, vamos a restarle a la coordenada en Y del rectángulo la coordenada en Y del centro de gravedad general. Como podrán darse cuenta, al hacer esa sustracción nos vamos a quedar con esta pequeña altura, ¿no? Entonces restamos la coordenada en Y de la figura 1 es 10 menos la coordenada en Y del centro de gravedad, que es 8.62, ¿no? Entonces esto tiene que estar elevado al cuadrado según nuestra fórmula. Desarrollamos y vamos a tener que el momento de inercia respecto al eje X de la figura 1 es igual a 21.142.64 centímetros a la cuarta, ¿sí? Bien, y además debemos recordar algo. Cuando nosotros calculamos el momento de inercia respecto al eje X, la distancia que vamos a tomar va a ser en el eje Y, y cuando calculamos el momento de inercia respecto al eje Y, la distancia que vamos a tomar es respecto al eje X. Bien, entonces continuamos ahora con el momento de inercia de nuestra segunda figura, ¿sí? Que va a ser el círculo, ¿sí? Bien, calculamos entonces el momento de inercia, sería pi por el radio del círculo es 7.5, entonces 7.5 a la cuarta sobre 4, más el área de la figura 2 es 176.71 centímetros cuadrados por, nuevamente ahora la distancia que necesitamos, como podrán darse cuenta va a ser la misma, porque el centro de gravedad del rectángulo cae justo en el mismo lugar donde está el centro de gravedad de la circunferencia o del círculo, ¿sí? Por lo tanto, la distancia 2 va a ser la misma que la distancia 1. Entonces, ya vimos anteriormente cómo es que vamos a hacer. Vamos a restarle a la coordenada Y2, que es 10, menos la coordenada en Y del centro de gravedad, que es 8.62. Desarrollamos y vamos a tener que la inercia respecto al eje X de la figura 2 va a ser igual a 2821.58 centímetros a la cuarta. Pero como la circunferencia es un agujero dentro de nuestra sección, este momento de inercia tiene que ser negativo, ¿sí? Entonces ahora el momento de inercia respecto al eje X de la figura 3, que ahora es el triángulo, vendría a ser igual la base, que sería 30, por la altura, que sería 20 al cubo sobre 36, ¿no? Más el área, que es 300 por, ahora la distancia que necesitamos es esta de acá, ¿no? Desde el centro de gravedad general hasta el centro de gravedad del triángulo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Nuevamente vamos a utilizar la coordenada en Y de la figura 3, ¿no?
la coordenada en Y sería esta de acá. Entonces para obtener esta distancia simplemente restamos a la coordenada en Y del centro de gravedad general menos la coordenada en Y del centro de gravedad del triángulo, y nos vamos a quedar con esta pequeña distancia que le hemos llamado 3. Entonces esto tiene que estar elevado al cuadrado, desarrollamos y esto va a ser igual a 7807.42 centímetros a la cuarta, ¿no? Estamos redondeando todos los resultados a 2 decimales. Entonces finalmente el momento de inercia respecto al eje X de nuestra sección va a ser igual a la suma de estos tres resultados. Obviamente la figura 2 se va a restar, ¿no? Ya que va a ser una inercia negativa por ser un vacío dentro de nuestra sección. Entonces tendríamos 21.142.64 menos 2.821.58 más 7.807.42. Esto va a ser igual a 26.128.48 centímetros a la cuarta. Bien, entonces ahora vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje Y, ¿no? El procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces empezamos. El momento de inercia respecto al eje Y de la figura 1 va a ser igual ahora a la altura por la base, que es 30 al cubo sobre 12, ¿verdad? Más el área es la misma, 600 centímetros cuadrados por, ahora como les vuelvo a repetir, nuestro teorema de Steiner nos dice que la distancia entre los centroides o centros de gravedad debe estar respecto al eje X, ¿no? Entonces la distancia que necesitamos es esta de acá, ¿verdad? Entonces para eso ahora vamos a utilizar la coordenada en el eje X de la figura 1, ¿no? De nuestro rectángulo, ¿sí? Para obtener esta distancia simplemente le vamos a restar a la coordenada en X del rectángulo la coordenada en X del centro de gravedad general, y nos vamos a quedar con esta pequeña distancia, ¿no? Entonces tendríamos 45 menos la coordenada en X del centro de gravedad general es 34.63. entonces esta resta tiene que estar elevada al cuadrado, desarrollamos y va a ser igual a 109.522.14 centímetros a la cuarta, ¿sí? Seguimos ahora con la figura número 2. Como ya sabemos, la inercia en una circunferencia es la misma en cualquier dirección, ¿no? Entonces acá no vamos a tener problemas. Sería pi por el radio, que es 7.5 a la cuarta sobre 4, más el área de la figura 2, que es 176.71 centímetros cuadrados, por la distancia 2, que ahora sería este de acá. Pero como ya vimos anteriormente, como los centros de gravedad de el rectángulo y la circunferencia coinciden, esta distancia va a ser la misma que la distancia de 1, ¿no? Entonces acá también vamos a tener 45 menos 34.63. esta resta tiene que estar elevada al cuadrado, desarrollamos y esto va a ser igual a menos 21.487.89 centímetros a la cuarta. Recordemos que esta inercia es negativa porque el círculo es un vacío en nuestra sección, ¿verdad? Bien, ahora vamos finalmente con nuestra tercera figura, ¿sí? Que es el triángulo. Entonces la inercia sería ahora la altura, que es 20, por la base, que es 30 al cubo sobre 36, más el área de la figura 3 es 300 por, ahora la distancia que necesitamos es esta distancia, ¿verdad? ¿Sí? Y para calcularla vamos a utilizar la coordenada en X del centro de gravedad de nuestro triángulo, ¿sí? Como podrán darse cuenta, ahora debemos restarle a la coordenada en X del centro de gravedad general la coordenada en X de nuestro triángulo, ¿no? Entonces ahora sería 34.63 menos la coordenada en X de la figura 3, que es 20. Esto tiene que estar elevado al cuadrado, desarrollamos y esto va a ser igual a 79.211.07 centímetros a la cuarta. Sumamos para calcular la inercia total respecto al eje Y. Vamos a tener que la inercia respecto al eje Y de nuestra sección va a ser igual a 167.245.32 centímetros a la cuarta, ¿no? Recordemos que la inercia de la figura 2 es negativa, ¿no? Se debe restar, ¿sí? Bueno amigos, hasta aquí llegamos con este tutorial. Si te ha sido útil, no olvides de darle me gusta
Además, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte al canal para muchos más tutoriales. Entonces amigos, muchas gracias por su visita y nos vemos en otra oportunidad. Chao.